¿Qué es Bolivia para vos? ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, para empezar por el punto que pusiste, para mí desde el primer momento no tuve la menor duda, y así lo hice público, de que se trata de un golpe de Estado. Porque si vos tenés las fuerzas de seguridad amotinadas, es decir, no tenés control del espacio público, las fuerzas de seguridad no controlan espacios públicos, pero además están produciendo actos de intimidación, por ejemplo, ingresar a domicilios privados, amenazar a los familiares de los funcionarios y demás, y entonces recurrís a la instancia superior, que es las Fuerzas Armadas, en tu carácter de comandante en jefe del ejército que la Constitución marca, para restablecer cierto orden, entre otras cosas, para poner en caja a la propia policía y las fuerzas de seguridad. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas te dice, te sugiere que renuncie, es un golpe de Estado. Sí, para mí tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, ¿no? Es un golpe de Estado. Después podemos analizar si esto es solamente esa fotografía de ese momento o si el proceso de degradación institucional había comenzado antes, cosa que sí creo, con algunos errores cometidos por el propio Morales, pero primero tiene que estar la condena fuerte, sin ninguna hesitación, alrededor de que se trata de un golpe de Estado y que esto significa un retroceso fenomenal para la región y además un mayor sufrimiento para el pueblo de Bolivia. Mirá, si vamos a los planteos puramente institucionalistas, como algunos quieren hacerlo, en la línea de sucesión presidencial al cual se llega por las sucesivas renuncias, entre comillas, porque vos, que sos un hombre de derecho, yo soy profesor de derecho, sé muy bien que los actos son absolutamente nulos cuando no hay la voluntad o la libre voluntad de poder decidirlo. Si vos tenés amenazada a tu familia, si a un hijo le están poniendo una pistola en la cabeza, decís dónde hay que firmar lo que haya que firmar. Y renuncio, me voy, obviamente. Exactamente. Por lo tanto, no fue un acto voluntario, ni el de Evo Morales, ni del resto de la línea sucesoria. Pero aún así, aunque fuera voluntario, la Asamblea, conforme a la Constitución, es la que tenía que investir de nuevo poder. Y esa Asamblea no pudo sesionar, o sesionó en minoría, porque no tuvo quórum. Y algunos dicen porque los legisladores del partido de Evo Morales no asistieron. No, no es cierto. Hemos escuchado algunas declaraciones que les impidieron el ingreso a la posibilidad de participar de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, esta señora, en este momento, es una gobernadora de facto, que además desnuda, ya más en el fondo, su ideología en términos de valores, de creencias, de ideas, cuando blande, digamos, la Biblia, acompañada de un personaje nefasto como es este señor Luis Camacho, que ingresó al Palacio del Quemado, que es como si fuera la Casa Rosada en La Paz, con la Biblia, y planteando que iba a impartir justicia divina. Claro. La reconstrucción indica que él fue el que produjo las primeras órdenes de arrestos para los partidarios de... cuando no tenía ninguna autoridad. Ahora digo, ¿por qué el gobierno se niega todavía al día de hoy? En lo personal sostuve una discusión muy fuerte con el canciller Faurí. ¿Por qué el gobierno se niega a decir esto es un golpe de Estado que no impide que después analicemos lo que vos decías, es la película anterior de Evo? Pero ¿por qué Macri se niega a decir que esto es un golpe de Estado? A esta altura creo que han retrocedido un poco porque al menos, y lo pongo así, no han reconocido el nuevo gobierno. Pero creo que hay una ascripción en cierto modo ideológica. Y es una ideología no dogmática, no estamos hablando de una ideología de las grandes ideologías que en su momento enfrentaron al mundo, por ejemplo en el conflicto este-oeste, pero sí conjuntos de valores, de creencias y de ideas en los cuales el PRO, particularmente el presidente de la Nación, están bastante adscriptos. Porque para dar mayor fundamento a lo que vengo expresando, también digo, si los vicios fueran los que anteriormente se señalaban, estaban en curso de enmendarse, porque cito, Morales había convocado a nuevas elecciones,
había disuelto el Tribunal Electoral, que era una de las piedras angulares del cuestionamiento porque estaba acusado de parcial, y había acatado la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Es decir, si todo eso se había producido y por lo tanto ya tenía cierta certeza de encauzarse lo que se estaba cuestionando, cuál es la razón de producir un golpe de Estado que genere una situación caótica, un poder de facto que, a propósito del inicio de lo que escuchaba, en este momento está planteando que los periodistas, para que no cubran lo que está pasando, que es una verdadera masacre, están siendo amenazados de que van a ser imputados de sedición, no de un delito menor. De un delito menor. Ni daño, ni no, nada. No, sedición, que es muy grave y por lo tanto tienen que refugiarse en sus hoteles y no cubrir lo que está pasando. Ahora digo, es una pena porque digo, el presidente Macri se va en su mandato con una complicación institucional no menor. O sea, va a ser recordado como el presidente que se negó a condenar un golpe de Estado en Latinoamérica. Se negó a condenar un Estado y algo más que, de mi punto de vista, también es extremadamente grave. Se negó a cumplir con la tradición que honra a nuestro país del derecho de asilo a quienes son perseguidos, tengan cualquier ideología. Y mirá, para ser más claro y para que no haya dudas acerca de la posición que sustento, ojalá que no ocurrieran, pero si se dieran las mismas condiciones en Chile, que es el caso exactamente antagónico desde el punto de vista de la configuración de un proyecto político, social, económico que el de Bolivia, también lo condenaría de la misma forma, porque lo que hay es claramente un golpe de Estado que genera una pérdida de legitimidad. Y la legitimidad de origen se da sobre la base de la soberanía del pueblo expresada en elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos. Si eso estaba en curso de poder llevarse con observadores internacionales, con veedores también internacionales, insisto una vez más, ¿por qué entonces semejante retroceso? ¿Macri debió haber ofrecido el asilo a Evo Morales? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no había ninguna duda que su vida corría riesgo, corría peligro. Ya habían entrado en las casas de sus familias, lo habían amenazado. Bueno, la casa de la hermana de Evo Morales fue incendiada. Y por supuesto que yo tengo muchas cosas que achacarle a Evo Morales. Tengo un conocimiento bastante cercano porque por mis razones académicas yo doy clase cada tanto en las universidades de Bolivia, en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra también. Y conozco y tengo, por supuesto, amigos y amigas que están en ambos bandos, digamos, por decirlo así. Algunos simpatizantes de Evo Morales y otros de una posición muy acérrima. Pero está clarísimo que el nivel de confrontación y de enfrentamiento encubre también algunas cuestiones mucho más de fondo. La sonada del líder civil de esto no es el derrotado en esa primera vuelta en las elecciones, el señor Mesa. La conduce este señor Camacho, que es de una familia de Santa Cruz de la Sierra, fuertemente ligado a los intereses económicos vinculados a la cuestión de la energía, en particular al negocio gasífero, y por supuesto un fanático religioso, eso de que entra con la Biblia y dice que va a impartir justicia divina. Él ni siquiera participó en las últimas elecciones y sin embargo aparece en el balcón conjuntamente con quien hoy inviste el carácter de mi punto de vista usurpando el poder, como es el caso de la senadora Áñez, al lado de ella, sin tener ninguna representación desde el punto de vista institucional. Eso está encubriendo que la situación va más profundo. Va al hecho de que hubo un proceso de nacionalización de recursos energéticos, que hubo un proceso redistributivo, que la denominación de Estado plurinacional de Bolivia fue importante porque existía un proceso de discriminación interno a lo que son etnias diferentes de los pueblos originarios, muy fuertes en el altiplano y en Bolivia, desde los aymara hasta los quechuas, pero que eso es una herencia, digamos, del imperio incaico, y que esos matices y esa reivindicación estaban siendo consagrados en el gobierno de Evo Morales. Por supuesto con muchísimos defectos, entre ellos querer reformar la Constitución porque no le permitía un nuevo mandato,
haber convocado un referéndum y que el referéndum le fuera adverso y entonces acudir al Tribunal Superior para que modifique el fallo. Y finalmente, las irregularidades en la primera vuelta que comprueba la auditoría de la Organización de Estados Americanos, pero vale la pena decirlo también, yo me leí toda esa auditoría y en ningún momento habla de fraude. No, claro, habla de irregularidades, claro, con claro. lo cual a veces algunos medios de comunicación que también toman posición ideológica en este tema, creo que no están en la justa dimensión de lo que realmente aconteció. Pasados 4 años de gobierno de Cambiemos, con este hecho, ¿está cómoda ideológicamente el radicalismo? ¿Está cómodo el radicalismo al lado del PRO? No. Yo creo que el PRO es una expresión que al principio fue una expresión muy vecinal, muy de la ciudad de Buenos Aires, que tiene algunos valores individuales, tanto hombres como mujeres, muy valiosos. Por ejemplo, no todos estuvieron en esta posición. Yo rescato la posición de Lipovetsky, que tuvo también una posición, además en otros temas interesantes, muy interesantes, como por ejemplo cuando presidió y llevó adelante las audiencias públicas para la despenalización del aborto, nada más ni nada menos. Pero no fue premiado por eso, en todo caso. Todo lo contrario. Fue castigado, porque de ser legislador nacional pasó a ser legislador provincial, entre otras cosas porque le pasaron una factura por esa razón. O Silvia Lospenato, que finalmente se convirtió en una figura muy importante, porque siendo de la extracción política que es, hizo un conmovedor discurso final en ese histórico debate sobre la despenalización del aborto. Por lo tanto, o Emilio Monzó, con quien yo trabajé inicialmente para la posibilidad de la configuración de este espacio que compartimos. Te explico, lo que nosotros buscábamos en la convención de Gualeguaychú, me tengo que remitir a ese momento, eran que tuvieran vigencia las 2 reglas de oro del sistema democrático, aquí en cualquier lugar del mundo. Equilibrio y control del poder, los famosos check and balance, porque estaban absolutamente desbalanceados. No nos olvidemos que Cristina Fernández de Kirchner había ganado las últimas elecciones con el 54% y segundo había salido el socialista Hermes Wiener con el 17%. Eso generaba una correlación de fuerzas, además en el Parlamento, que permitía una suerte de tendencia hacia la hegemonía, que se convertía en autoritarismo, degradación de mecanismos de control institucional. Cuando esto se produce, lo que se denomina las peores lacras del ADN populista, aquí en cualquier lugar del mundo termina inexorablemente en episodios de corrupción. Corrupción que fue conocida. Algunos a lo mejor habrán sido exagerados, pero otros están absolutamente consagrados. Y por lo tanto nosotros pensábamos que el equilibrio y el control era fundamental. Y la otra regla de oro es la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, hay hegemonía y autoritarismo, y tenés ejemplos a raudales en la denominación que vos quieras, hegemónico, partido dominante o hegemónico, denominación de Virdó, de Sartori, del que sea, pero que siempre termina en una situación de autoritarismo, de degradación institucional. No hay duda. La ausencia de alternancia... El PRI de México, por ejemplo, claro, que nació de una revolución extraordinariamente positiva en su momento, principio del siglo XX, y luego se fue degradando por su permanencia hegemónica en el poder hasta que eclosionó, ¿no? Ahora, dicho esto, si vos hoy tuvieras que decir, nos equivocamos de estar juntos, yo sé que el intento fue evitar la permanencia del kirchnerismo, ya ni siquiera el peronismo, la idea de un control. Mirado en retrospectiva, ¿eso pesó demasiado a la hora de pensar que no hubo cogobierno, hubo gobierno del PRO, no hubo respeto al radicalismo? ¿Se equivocaron los radicales de ir juntos con el PRO? Bueno, la primera alerta es pertinente, muy adecuada tu pregunta, porque la primera alerta la tuvimos pocos días después de la convención, cuando el propio Mauricio Macri sale y dice no va a haber un gobierno de coalición. En realidad nosotros aspirábamos que el paso que siguiera fuera la posibilidad de constituir un gobierno de coalición. Y aclaro, un gobierno de coalición, desde mi punto de vista, no es solamente la distribución natural de espacios de poder, porque si no van a decir los radicales son los mangueros de cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estaba eso, al menos en el ánimo de muchos de nosotros, sino tener una mesa institucionalizada, permanente, que discutiera las políticas públicas esenciales. Algunos politicólogos en esa época, porque ya no lo discuten más,
decían, no, lo que pasa es que no puede haber un gobierno de coalición en un sistema presidencialista. Falso. No solamente existen a raudales ejemplos en Europa, porque en general ahora los gobiernos son de coalición, sino también aquí en América Latina. Si vos cruzás la cordillera de los Andes, has tenido gobierno de coalición con la Concertación, que incluso pactaron la alternancia. Claro. Primero fueron dos gobiernos demócrata cristiano con Aylwin Frey, y después fue Ricardo Lagos y Michel Bachelet. Pero además cruzás el Río de la Plata y el Frente Amplio es un gobierno de coalición. Hay más de cerca de 20 partidos. Por supuesto que hay algunos más importantes que otros. Pero las coaliciones pueden funcionar. Porque lo que nosotros pretendíamos no era sustituir al presidente o hacerle los decretos, sino discutir las políticas públicas esenciales. Para que nos entendamos, esto que estamos ahora discutiendo es política pública esencial, es política de Estado. Te reitero la pregunta, ¿fue un error hacer Cambiemos y sumarse como se sumó el radicalismo, casi sosteniendo la decisión del PRO? No, puesto en aquel momento yo creo que no fue un error, porque lo que generó una bisagra, que yo la percibí muy fuertemente, lo que a mí me motivó personalmente, yo fui presidente de ese bloque, fue que nosotros estábamos antes en el Frente Amplio UNEN, que era una coalición con socialistas, con el GEN y con otros sectores. Eso prácticamente se fue disolviendo. Primero el portazo lo dio Elisa Carrió, recordemos. Sí, claro. Pero en el mes de enero se produce un hecho que fue extraordinariamente impactante, que es la muerte del fiscal Nisman. En mis recorridas, fundamentalmente por la provincia de Buenos Aires, yo percibí ahí como la necesidad de que se estableciera un cambio de tendencia. Y que en general nuestra base de sustentación social no hacía mucha exquisitez hacia cómo lo hacíamos para que hubiera un cambio. Por supuesto que nosotros intentábamos que, además de ese cambio, alternancia, hubiera una coalición de gobierno que nos diera ciertas garantías desde el punto de vista de las políticas de fondo. Esta fue la parte que no existió. En su momento, cuando fuimos en queja por esa declaración del presidente, nos dijeron, no, lo que pasa es que los gobiernos de coalición tienen mala prensa, porque traen el recuerdo de la alianza, que es un ejemplo frustrado. Y por lo tanto, con una cuestión de marketing, no, pero en realidad cuando lleguemos al gobierno va a haber un gobierno de coalición. Mi convencimiento ya en ese momento fue que no iba a haber un gobierno de coalición. Por eso es que, aún habiendo sido uno de los que estuvo en favor y fui presidente del bloque, rápidamente empecé a plantear, aquí hay un gobierno, una alianza electoral que produjo el equilibrio y control, que produjo alternancia, pero no hay un gobierno compartido. ¿El 11 de diciembre del 2019 tiene que seguir, Cambiemos? No, lo que tiene que hacer el radicalismo, después de cumplir su responsabilidad de llegar hasta el final, es hacer un profundo debate. Y un profundo debate que sí atraviese a nuestro partido mucho más en esto que veníamos hablando, ideas, creencias, valores. Te digo, si vos tuvieras que votar hoy, decís, ¿conviene que demos por concluido, Cambiemos? Mira, te lo contesto de la siguiente manera. Los dos bloques que surgieron de esta última elección son absolutamente heterogéneos. El bloque del 48% es heterogéneo, a pesar de que se haga bajo la mácula de la unidad del peronismo, como el 40% de la oposición también es heterogéneo. En este último hubo también un predominio del voto anti, de que no vuelve el pasado, etcétera, etcétera, pero carece de contenido. Yo creo que el único partido que está en condiciones de darle algún contenido, por historia, por expresión territorial, por muchas cosas, es el radicalismo.